Bueno, pues vamos entonces a hablar de la acentuación, de las tildes. Estamos en el tema 2, nuevamente, apartado de lengua dentro de teoría y recursos. Y nuevamente me voy al PDF que ya hemos descargado. O sea, pulsamos aquí para descargar. Ya lo tenemos, perdón, tenemos aquí. Y vamos entonces a ese último apartado, ortografía, reglas de acentuación, casos especiales y demás, ¿no? Como he repetido alguna que otra vez, es muy importante la acentuación, poner la tilde. Cuando hablamos de acentuación, no hablamos es decir, hay que distinguir entre acentuación y tilde, es diferente. Todas las palabras tienen acento, pero no todas llevan tilde, no todas llevan esa representación gráfica del acento, ¿vale? Eh, el poner tilde cuando hay que ponerla, el saber cuáles son las reglas, es muy importante, porque, insisto, a la hora de redactar, a la hora de escribir, el mayor número, el mayor porcentaje, y estoy hablando de un 80-90% de las faltas que podéis cometer, son porque no ponéis la tilde cuando hay que poner, ¿vale? Por lo tanto, esto que vamos a ver, más que cualquier otra cosa, tiene una traslación práctica, es decir, que tiene un uso muy práctico. Y después de lo que veamos ahora, de que hagamos una pequeña introducción teórica, etcétera, y veamos cuáles son las reglas de acentuación, podéis aplicarlas a la hora de redactar o de escribir. Y así es como se puede preguntar en el examen. La acentuación, las tildes, es decir, preguntas sobre las tildes, hay una gran variedad, ¿no? Pero se puede preguntar, imaginaos que yo os pongo un pequeño texto, un fragmento, y digo, en este fragmento búscame un ejemplo de una palabra llana, de una aguda y de otra esdrújula. Pues ya ahí se está preguntando. O a la hora de redactar un texto, si cometéis una falta de ortografía y no ponéis una tilde, ya me estáis demostrando que no controláis bien las reglas de acentuación, ¿vale? Pues bueno, esas son formas de preguntar, de acercarse en un ejercicio a la acentuación y a las tildes. Bueno, todo esto de la acentuación empieza porque, lógicamente, cualquier palabra en castellano, como en otros idiomas, tiene dos dimensiones, la escrita, la gráfica y la oral, digamos, ¿no? O la fonológica, como queramos llamarla. Desde el punto de vista oral, desde el punto de vista de la lectura o la pronunciación de una palabra, todas las palabras se dividen en unos golpes de voz, que llamamos sílabas. Sílabas son cada uno de esos golpes de voz, como digo, que componen una palabra. Y yo digo ordenador, ordenador. Serían 4 golpes de voz, por lo tanto, 4 sílabas. O pan, un solo golpe de voz, una sola sílaba. Es decir, la sílaba es como esa unidad básica en la que se descompondría una palabra desde el punto de vista del sonido, de cómo se pronuncia o de cómo se lee. Eh, Todas las palabras, si tengan una o 6 sílabas, van a tener lo que llamaban la sílaba tónica, que es aquella que de entre todas las demás destaca, porque es la que tiene el golpe de voz, es el golpe de voz más fuerte, el que más destaca, el que más suena. Cuando digo ordenador, dor, en este caso sería la sílaba tónica, porque es la que más suena. Claro, si es una palabra monosílaba, pues esa sílaba es la sílaba tónica, lógicamente. Y si tenemos dos o más, una sola de esas será la sílaba tónica, aquella que suene más fuerte, el que el golpe del sonido sea más fuerte. Dependiendo de cuál es esta sílaba, de dónde se sitúe, en qué posición de la palabra se sitúe la sílaba tónica, podremos clasificar a las palabras en diferentes categorías. Si la sílaba tónica, el golpe de voz, es al final, es la última, entonces hablaríamos de palabras agudas. Y ahí tenéis un montón de ejemplos. Cordobés, de lo que me enorgullezco de ser. Amistad, canción, revisión, concluir, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el golpe de voz, la sílaba tónica es la última. Si la sílaba tónica, si ese golpe de voz más fuerte es la anterior a la última, la penúltima, vamos, entonces hablaremos de palabras llanas. Sí, vais a encontrar también, como se indica ahí, que a veces se le llama graves, pero bueno, sobre todo es más común llamarle llanas. Félix, móvil, lápiz, almíbar, etc. Si la sílaba tónica es la anterior a la penúltima, es decir, la antepenúltima, entonces hablaríamos de palabras esdrújulas, que ya que hay menos. Y la mayoría de las palabras en castellano son, o de acuerdo a la acentuación, o agudas o llanas, la gran mayoría. Esdrújulas también hay, pero menos, ¿no? Ánima, diálogo, último, árbitro, hipócrita, etc.
Y por último, que estos son bastante más raros, bastante menos comunes, tendríamos las llamadas sobreesdrújulas, que son aquellas que tienen la sílaba tónica en, como dice ahí, antes de la antepenúltima sílaba. Antes de la antepenúltima sílaba. Disculpe un momento, Antonio, voy a... Un momentito. Por lo tanto, como digo, estas son las quizás las que más, o sea, las menos comunes, pero también las hay, ¿vale? También por eso se destaca y por eso se especifica como una categoría. Aquellas, insisto, en las que el acento, la acentuación, es decir, la sílaba tónica, está en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Búscalo, cúbrela, recúbresela dócilmente, lléveselo. Agudas, llanas, esdrújulas o sobreesdrújulas. Esa clasificación, como digo, responde a, o depende de en qué lugar está la sílaba tónica. Pero aquí no estamos hablando todavía de cuándo hay que poner tilde. Vamos a hablar ahora de las reglas ortográficas, ¿vale? Que en cada una de esas categorías nos indican cuándo tengo y cuándo no tengo que poner tilde, ¿vale? Es ahora lo que vamos a explicar a continuación, lo que nos va a aclarar, lo que os va a indicar cuándo tengo yo que poner tilde y cuándo no. Porque cada una de esas categorías de palabras, agudas, llanas, etcétera, tiene sus propias reglas. Es decir, tienen sus propios casos en los que hay que poner tilde o no. Bueno, cuando yo tengo que poner tilde gráfica en las palabras agudas. Pues bien, como dice ahí, cuando termina en N, en S o en una vocal. Solamente en esos casos. Canción, revisión, concluir, leí, detrás, etcétera, etcétera. Cuando terminan en N, en S o bien en una vocal, entonces se pone. Si no cumplen esta regla, si no terminan de la manera que se indica ahí, no se le pone tilde. Pero si terminan y es aguda, se le pone tilde. Hay unas cuantas excepciones, pues por ejemplo, si las palabras terminan en AY, EY o bien OY, aunque sean agudas, no se le pone tilde. ¿Mm? Porque como dice ahí, bueno, realmente la Y, no vamos a tener mucha hondura, pero bueno, vendrían como a representar no tanto una vocal, sino como una especie de semiconsonante, etcétera, etcétera. Bueno, igual. Si no terminan en esos grupos de letras, en N, en ese vocal, no se pone tilde, ¿no? Ahí tenéis esa indicación, ¿no? También se exceptúan las palabras que no terminan ni en N ni en S, ¿vale? Cuidado, porque hay algunas excepciones que estáis viendo ahí como maíz, raíz, Raúl, es decir, que eso no terminan en N, en S o en vocal, pero sí tienen tilde. Si les precede un diptongo, entonces se deberá acentuar para romper el diptongo. Estas son palabras, como es que son palabras agudas, pero monosílabas, que se componen de un diptongo en la parte vocálica. Bueno, pues en ese caso, no son muchas, sí que habría que acentuarlo para indicar la ruptura del diptongo y para que, por tanto, tuviéramos una palabra plenamente aguda. N, S, vocal. Las palabras, bueno, como apunte, la gran mayoría no todas, pero muchas palabras, la gran mayoría de palabras agudas tienen tilde gráfica, porque muchas de ellas terminan en N, en S o en vocal. Las palabras llanas, pues al contrario, se acentúan cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. ¿Vale? Por lo tanto, como dice ahí, las palabras que terminen en cualquier consonante que no sea ni N ni S deben ir con esa tilde. Como árbol, Félix, móvil, lápiz, carácter. Es decir, que las llanas es al contrario de las agudas. Se pone tilde gráfica si no termina en N, en S o en vocal, que es lo que ocurre en todos esos ejemplos que tenéis ahí abajo. ¿Qué ocurre? Que al contrario de las agudas, la gran mayoría de palabras llanas no llevan tilde gráfica. Es decir, las menos son aquellas que sí que lo llevan. ¿Vale? Cuidado porque hay excepciones. Se exceptúan de la regla, como dice ahí, las palabras que tienen diptongo en la penúltima sílaba. Igual que ocurre arriba, si hay un diptongo en la penúltima, es decir, en la sílaba tónica de la palabra llana, entonces ahí se tiene que romper el diptongo y se acentúa si se le pone tilde. Si termina la palabra, como termina. Todavía, caserío, poesía, búho, alegría, tenía, acentúa, etc.
Son casos especiales porque, insisto, hay un diptongo, se rompe el diptongo para que la palabra sea llana y se le pone la tilde para indicar efectivamente que ya no es un diptongo, que se ha roto y que por lo tanto, como ocurría arriba, tenemos en este caso una palabra plenamente. Y nos quedarían por último, y aquí las uno, digamos, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. ¿Por qué? Porque estas siempre se acentúan. Aquí no hay excepción. Siempre que sea esdrújula, es decir, antepenúltima, y siempre que sea sobreesdrújula, antepenúltima, se acentúa. Siempre se le pone tilde gráfica. ¿Vale? Recomendación, bueno, que esta parte, revisarla, se puede hacer un cuadro, un esquema tal, para tener, digamos, siempre al lado, sobre todo ahora al principio, y que y se mira, se remira, etcétera, de manera que llegue un momento en que no tengas que mirar al cuadro y se te haya quedado del uso. ¿Vale? Sobre todo, centrar vuestra atención en la práctica, en las agudas y en las llanas, que es donde hay reglas, que es donde hay excepciones, porque como digo, las esdrújulas sobre esdrújulas, pues siempre se acentúan, siempre se le pone tilde gráfica y ahí no hay mucho que decir. Pero en las agudas y llanas, prestad bien atención a ello, haceros un esquema, destacar las reglas, es lo que queráis. Pero ahí es donde hay que poner, donde hay que poner, digamos, la atención y quedarse bien con los casos en los que sí se pone tilde gráfica y en los que no. Bueno, y vamos a terminar todo esto de las tildes, acentuaciones y demás con lo que llamamos la tilde diacrítica. Bueno, esto simplemente por mencionarlo y demás. Bueno, al igual que ocurre en otros muchos idiomas, en español tenemos palabras que se llaman, podemos clasificar o denominar palabras homófonas, es decir, que suenan igual, pero que son palabras diferentes. E incluso muchas veces son de categorías gramaticales diferentes. Pues bien, hay veces que para distinguirlos utilizamos una tilde. Así cumple la regla o no para llevar tilde. Esa tilde que permite distinguir dos palabras que se escriben, que suenan igual, pero que son diferentes, se le llama tilde diacrítica. ¿Vale? Porque, insisto, por separado son dos palabras idénticas, pero son diferentes e incluso pueden que ser de categorías gramaticales diferentes. Por lo tanto, dentro del discurso, para poder distinguirlas, para poder saber si se trata de un adjetivo o del adverbio, si se trata de un sustantivo o del verbo, podemos utilizar una tilde, es decir, en una de las dos palabras se coloca tilde para poder distinguirlo. Así se tenga que poner tilde o no, según las reglas ortográficas. La ponemos es un caso especial, como dice ahí, la ponemos para poder distinguir una palabra de la otra. Esa tilde, como digo, se llama tilde diacrítica. Para tener todo más claro, a continuación tenéis una serie de ejemplos que son, digamos, las palabras más comunes que pueden llevar esta tilde diacrítica. Por ejemplo, el de la preposición y el de del verbo dar. Bueno, pues para poder saber si es de preposición o de del verbo dar, le pongo la tilde al de. Así la regla ortográfica me diga que no se la tengo que poner. Pero es como un caso especial, tengo que distinguirlo, una palabra de la otra, se la pongo. O el del artículo y el del pronombre. Igual, según la regla ortográfica no tiene que llevar tilde, pero yo se la pongo para poder distinguirlo, es decir, el con tilde es pronombre y el sin tilde es el artículo. Esa es eh, la tilde que llamamos tilde diacrítica, la que permite distinguir en estos casos. ¿Vale? Bueno, preguntas. No. Bueno, pues antes de pasar ya al siguiente, tenéis, volviendo a la aula virtual, dentro de ese apartado de lengua, veis que hay un archivo que dice ejercicio de acentuación, tema 1. Pues igual, si queréis practicar todas estas categorías, las tildes, etcétera, pues aquí tenéis ejercicios específicos, ¿vale? Durante esta semana, porque me he dado cuenta que no tenía puesta el solucionario, se pondrá el solucionario para que podáis trabajarlo por vuestra cuenta, ¿vale? Y también, si vamos a volver al principio del aula virtual. Si vais
dentro del menú de botones, como digo, al que dice redacción de textos, como ya anunciábamos al principio del curso, en este enlace que dice ejercicios de ortografía, veis la ruta que he seguido, ¿no? Voy a volver para atrás porque a veces es que voy un poco rápido. Me emociono y voy rápido. Bueno, decía, estoy al principio del aula virtual, redacción de textos, ¿vale? Dentro del menú de botones, redacción de textos, pulso ahí. Y dentro ya de ese apartado busco el enlace que me dice ejercicios de ortografía. Pues si pulso ahí, veis que me lleva a un directorio, una serie de enlaces donde tengo montones de ejercicios para repasar la ortografía, porque es importante, como estamos diciendo, para mejorar nuestra redacción, la escritura de textos y demás. Y hay una, si veis que dice aquí, aunque se ve pequeñito, palabras con acentos. Si pulsáis ahí, tenéis más ejercicios para practicar la acentuación, para practicar las tildes, etcétera. ¿Vale? O sea, que no falte, digamos, esa práctica, eh, porque la única manera de quedarse bien lógicamente, con todas estas reglas y demás es a través de la práctica y estos ejercicios están un poco para eso. ¿Vale? Bueno.